Me despierto antes de que amanezca, no por costumbre ni por obligación, solo porque mi cuerpo ya no sabe dormir cuando todo está en silencio. La cabaña entera está envuelta en esa calma densa, como si el aire llevara semanas sin ser respirado. La madera cruje apenas bajo mis pasos. Camino hacia la cocina, donde el olor a café viejo se mezcla con la humedad constante que sube desde el lago. Hay algo más en ese aroma, algo que no puedo nombrar. Tal vez recuerdos. Me paro frente a la ventana. El agua está quieta. El reflejo de los árboles es tan nítido que parece un cuadro enmarcado. Al fondo, el muelle se dibuja apenas entre la niebla. Todo está exactamente como ayer, y sin embargo, todo es distinto. Julen sigue en su cuarto. Lo sé por la puerta entreabierta, por el leve ruido del papel al moverse. No entro, no porque no pueda, sino porque ya no sé si aún soy bienvenida en ese espacio suyo donde ya no cabemos los dos. Vivimos en Valdivia antes. Yo tenía una librería diminuta, pero viva. La gente entraba no solo por los libros, sino por el olor a madera y tinta, por las conversaciones que nacían sin buscarlas. Aina aún llevaba uniforme escolar en ese entonces. Tenía la costumbre de corregirme en voz alta cada vez que confundía una coma, o cuando discutíamos si la nevera seguía brillando por dentro con la puerta cerrada. Y ahora, aquí estamos. Una casa frente al lago, con sillas que crujen, una estufa de leña que apenas calienta, y una soledad que no pregunta si puede quedarse. Julen dice que aquí puede pensar mejor, pero para mí, ese pensar mejor es una especie de espejismo. Lleva más de 3 años trabajando en un manuscrito que reescribe una y otra vez, no porque esté mal, sino porque teme que la primera versión no sea lo suficientemente suya. Le pregunto desde el pasillo si quiere desayunar. Lo hago con más fuerza de la necesaria, como si así pudiera atravesar esa barrera invisible. Él responde tarde, con tono de quien no espera ser escuchado, y entonces guardo silencio. Aprendimos a callar en los momentos convenientes. El silencio, entre nosotros, dejó de ser ausencia y se volvió idioma. Ya no decimos lo que duele, solo lo rodeamos. Me siento en el porche con una manta que huele a inviernos pasados. El café está frío, el lago inmóvil. Hubo un tiempo en que soñaba con este tipo de vida. Creía que la calma traía respuestas, pero la calma, a veces, solo deja espacio para que las preguntas crezcan. Aina llama poco, pero cuando lo hace, siempre hay una pausa al final de sus frases, como si contuviera algo que no se atreve a decir. La última vez me habló de Elías. Me dijo que vendría por unos días, que estaba investigando para un proyecto y que, aunque ya no estaban juntos, él no era un extraño. Le dije que sí sin preguntar más. En nuestra familia, lo que no se dice simplemente no está listo. Necesita quedarse un tiempo, solo unos días. Él es buena gente, dijo. Lo escuché más allá de las palabras. No era una petición, era una forma de sostener algo que aún no se ha roto del todo. Y pensé, tal vez, solo tal vez, algo se moverá aquí dentro. Cuando se lo conté a Julen, apenas levantó la mirada. Urbanista, ¿no? ¿Qué va a encontrar en un lugar donde ni calles tenemos? Lo dijo sin burla, sin interés. Y sin embargo, me pareció que escuchaba más de lo que decía. Recuerdo sus manos, las mismas que antes me sostenían por la espalda mientras preparábamos juntos la cena. Ahora esas manos solo buscan frases que no existen.
Salí de la cocina dejando la puerta apenas abierta, como siempre. Esa tarde, mientras limpiaba la habitación de invitados, oí el sonido de un motor apagándose al otro lado del portón. No fue abrupto, más bien como si quien llegaba supiera que su presencia alteraría algo y no quisiera hacerlo de golpe. Elías apareció en el umbral con una mochila al hombro y la cámara colgando de su cuello. La sujetaba con delicadeza, como si se tratara de un animal dormido. «Usted debe ser Amara», dijo sin preguntarlo, como si lo supiera desde antes. Me limpié las manos en el delantal por costumbre, aunque no estuvieran mojadas. «¿Y tú eres Elías?», asintió. Quería llegar un poco antes. Ver cómo era el lugar sin nadie más. Miró alrededor. Aquí el silencio no pesa, flota. Sonreí. No por simpatía, sino por el modo en que lo dijo. No era una observación, era un reconocimiento. Sus ojos no buscaban, escuchaban. «Aina le manda saludos», habló con cuidado, como quien no sabe si abrir un sobre. Lo suyo con ella es amor, de ese que no necesita estar presente para seguir siéndolo. No dije nada. No porque no supiera qué responder, sino porque en nuestra casa, cuando algo duele, se deja reposar antes de tocarlo. Le indiqué la habitación. Da al norte. La luz entra al amanecer y con ella los mosquitos. Asintió. «Si tienes hambre, puedo cocinar algo». Él negó con una sonrisa. «No quiero ser carga». Yo soy de las que se sienten peor cuando no pueden cocinar para alguien. Dejó la mochila junto a la escalera. Caminó hasta la ventana grande que da al lago. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó. «Casi 4 años». Me miró. «¿Y no se aburren?». No hubo ironía ni juicio, solo curiosidad, y por eso no me molestó. Algunas veces solo desearía que algo hiciera ruido, algo que rompiera esta quietud. Él asintió. «Esto no es silencio. Es el mundo conteniendo la respiración». La noche cayó rápido, sin aviso, como si alguien hubiera apagado el cielo de un golpe. Encendí una lámpara baja en el salón y puse un plato con castañas y pan tostado sobre la mesa. No porque alguien tuviera hambre, sino porque el gesto me ayudaba a no sentir que el día se había deshecho en silencio. Julen estaba en su rincón habitual, con un cuaderno entre las manos, el bolígrafo sin moverse y una taza a medio vaciar que ya no soltaba humo. La miraba sin verla, como si esperara que algo surgiera desde adentro de la porcelana. Elías se acomodó en el borde del sofá, con la cámara en las piernas, cubierta con una bufanda. Sus dedos jugaban con las correas, sin apuro. Había entre ellos algo que no era tensión, pero sí una especie de cuerda invisible, estirada justo antes del primer sonido. «¿Solo grabas naturaleza?», preguntó Julen sin alzar la vista. «Grabo lo que habita el espacio, cómo viven las personas en él. Lo que no se nota a simple vista». Julen sonrió de lado, una mueca entre arrogancia y defensa. «Entonces, capturas lo banal, pero con buena luz». Elías no se inmutó. «No creo que haya espacios banales. Solo personas que dejaron de ver». Julen levantó la mirada. Lo observó como si algo se hubiera movido dentro de él sin permiso. «Aina dijo que querías escribir». «Lo intenté, pero lo que salía eran cartas que no quería enviar, pensamientos que no buscaban destino, así que los guardé». «Eso no es malo», respondió Julen, apoyándose en el respaldo. «El problema no es no escribir. El problema es no vivir algo que valga la pena contar».
Elías inclinó un poco la cabeza. ¿Y usted cree que escribir no es vivir? Julen no respondió. Cerró los ojos unos segundos, como si la frase hubiera tocado una grieta antigua. Entonces Elías murmuró algo más. No quiero ser la luz de nadie. Me basta con no apagarme por dentro. Julen se quedó quieto. Esa frase no era casual. Era suya. La había escrito hace años, en un trozo de papel que guardó en una caja. Nunca la publicó. Nunca la compartió. ¿Dónde lo leíste?, preguntó. Elías no dudó. Aina me lo mostró. Estaba en su diario. Dijo que era un fragmento de un borrador. Julen dejó la taza. Cerró los ojos. No era un fragmento, era un desgarro. Elías no insistió. Solo añadió, casi en susurro. Lo recordé porque era verdadero. No sonaba a novela. Sonaba a alguien que había decidido decir la verdad, aunque sea a medias. Julen no respondió. Lo miró, pero no con rabia. Lo evaluó, como se evalúa a alguien que ha llegado más lejos de lo que se esperaba. ¿Y qué entendiste tú de eso? Que quien lo escribió no quiere desaparecer. Solo quiere que alguien le diga, te veo. Incluso cuando no hablas. El silencio posterior no fue tenso. Fue largo, vivo. Pasaron unos segundos antes de que Julen rompiera la pausa. ¿Tienes algo escrito? Elías sacó una libreta pequeña del bolsillo de su abrigo. No es prosa. Solo ideas. No necesita comentarlas. Solo léalas si quiere. Se la extendió. Julen la tomó, sorprendentemente sin dejarla sobre la mesa, como solía hacer con todo lo que no le importaba. Abrió la primera página. Comenzó a leer. Me levanté sin hacer ruido. Fui a la cocina, no por curiosidad, sino por respeto. Corté fruta. No porque alguien la quisiera, sino porque el sonido del cuchillo me ayudaba a ordenar pensamientos. Escuchaba sus voces desde el salón, no lo que decían, sino el modo en que lo hacían. Por primera vez en mucho tiempo, Julen estaba presente, no solo sentado, sino verdaderamente ahí. La noche se hizo más densa. Afuera, la bruma cubría el lago. Adentro, solo quedaba la luz cálida de la lámpara y el crujido del parquet cuando alguien cambiaba de posición. Cuando pasé junto al salón para llevar las cáscaras a la compostera, vi la libreta de Elías aún en las manos de Julen. No la había soltado. A la mañana siguiente, Elías ya estaba en el porche antes de las 7. La cámara montada en un trípode, apuntando hacia el horizonte. El clic del obturador sonaba de vez en cuando, como una respiración. Preparé café. Cuando el aroma llenó la cocina, escuché sus pasos. Entró descalzo, con el cabello alborotado, pero los ojos claros, como alguien que acaba de abrir los pulmones. ¿Siempre se despierta tan temprano?, preguntó, aceptando la taza. Me da miedo perderme algo. Aquí las mañanas no se repiten, cambian como el cielo. En la ciudad, el día tarda en empezar. Aquí empieza en silencio. Serví pan del día anterior, con algo de mermelada. Comía despacio. No agradecía en voz alta, pero lo hacía con la forma en que miraba cada bocado. ¿Siempre vivió aquí? Vivíamos en Valdivia, teníamos una librería. ¿Y por qué dejaron todo eso? Porque Julen necesitaba silencio. Y yo pensaba que estaba cansada de oír tanto. ¿Y encontró el silencio? Esto no es silencio, es ausencia de testigos. Y con eso es más difícil. Elías asintió.
Es una definición precisa y aterradora. No es aterradora, solo incómoda. La vida no es cómoda cuando uno es honesto consigo mismo. Más tarde fuimos al mercado. Dijo que quería ver cómo se mueve la gente que no posa. Lo entendí. A mí también me interesaba eso antes. Nos detuvimos frente a una mujer que vendía empanadas. «Amarita, estás igual». «¿Y este es tu nieto?» Reí con ganas. Elías sonrió con esa mezcla de vergüenza y ternura. Al alejarnos le dije, era inevitable. Tenía ojos como si acabara de ganar la lotería. Nos sentamos junto al lago. Abrió una empanada. ¿Nunca pensó que pudo haber hecho otra cosa? Lo pensé, pero luego llegó la hipoteca. Se rió. No en voz alta, de verdad. Usted parece tranquila. No es tranquilidad. Es cansancio que aprendió a no hacer ruido. No dijimos nada más. El lago seguía quieto. El aire, templado. Era uno de esos momentos donde no se necesita hablar, porque todo está dicho sin palabras. No volví a la casa enseguida. Me quedé un rato más sentada frente al lago. No pensaba en nada, y al mismo tiempo, todo dentro de mí se movía como si algo buscara acomodo. No por Julen, no por Elías, solo porque por primera vez en mucho tiempo sentía que mi cuerpo y mi silencio estaban en el mismo lugar. El regreso fue tranquilo. La luz ya empezaba a cambiar de tono cuando subimos la colina. Él caminaba a mi lado, sin prisa. De pronto dijo, «Usted es una mujer interesante». No respondí enseguida. Me dio ese espacio. Soy una mujer cansada que aún recuerda cómo ser interesante. No es lo mismo, asintió. No discutió, y entonces, sin mirarme directamente, agregó, «Es solo que usted tiene algo que decir, incluso cuando no habla». Esa noche no pude dormir, pero no por inquietud, ni por dolor. Era otra cosa. Algo parecido a esperar algo sin saber qué. Me levanté cerca de la 1. La casa estaba a oscuras, pero no en silencio. En el campo, el silencio nunca es completo. Siempre hay un crujido, un chasquido, un perro que ladra como si discutiera con la noche. Entonces lo escuché. El teclado. No un tecleo nervioso, sino uno que tenía ritmo. Pausa. Otra frase. Más pausas. Julen no solo estaba en el escritorio, estaba escribiendo, no revisando, no tachando, no buscando el título perfecto. Escribía, sin adornos, bajé sin apuro. En la cocina, encendí una luz suave sobre la estufa. Tomé un vaso de agua. Y ahí estaba él, entrando en calcetines, con los ojos todavía a medio cerrar, pero llenos de texto. ¿No duermes?, preguntó. ¿Y tú?, respondí. Tomé un sorbo de agua. Pensé que ya no volverías al teclado. Sonrió, no con ironía, sino como quien se encuentra con algo olvidado. Releí todo lo que escribí en los últimos 6 meses. Fue como abrir una caja con cartas que alguna vez creí importantes y ahora ya no sé por qué las guardaba. ¿Y te quedaste con algo?, pregunté. Un párrafo, muy simple, nada brillante. Pero exacto. Se sentó frente a mí, sin saber dónde poner las manos. Hoy te vi hablar con él. Conversan con facilidad. No tenemos pasado. Eso lo hace más simple. Julen asintió. No discutió. Es listo. Y me molesta un poco no haberlo notado antes. Pero también me alivia. Guardó silencio un instante.
Luego dijo, me da miedo que un día despiertes, me mires y lo único que sientas por mí sea lástima. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como quien deja caer una piedra en el agua para ver si hace ondas. A mí también me da miedo, respondí, que un día me despierte y tú ya no estés. No porque hayas muerto, sino porque por dentro ya no queda nadie. Julen bajó la mirada hacia su taza vacía. Apretaba la cerámica como si aún pudiera sacar calor de ella. Siempre creí que tenía que convertirme en alguien, un escritor, un pensador, algo. Pero ahora entiendo que tú solo querías que estuviera, no que fuera algo, solo que estuviera. No dije nada. Por primera vez, no quise llenar ese momento con una frase amable. ¿Sabes? Continuó. Hoy te vi al volver del mercado, y pensé que soy ese hombre que te ha visto todos los días, pero que no te ha mirado. Algo en mí se contrajo. No era dolor, era una certeza. Todavía puedes mirarme, dije. Si quieres, pero no voy a seguir esperándote. No lo hagas, respondió. Yo tampoco quiero arrastrarte a seguir esperando. Nos quedamos un momento más. Luego se levantó, dejó la taza en el fregadero. Tal vez mañana siga escribiendo, pero ya no por el libro. Entonces, ¿por qué? Me miró, sereno, para seguir estando vivo, aunque sea un poco. Se fue. Me quedé en la cocina unos minutos más. Esa noche no hubo reconciliación, ni promesas, pero sí hubo algo que no habíamos tenido en años: honestidad. La lluvia, que había empezado de forma tímida durante el día, ahora caía como una cortina persistente. No era un aguacero dramático, solo una presencia constante. El lago desapareció tras la niebla, y la casa comenzó a sentirse como un barco atado a medias. Julen seguía en el despacho, murmuraba al dictáfono, hacía pausas, soltaba alguna palabra entre dientes. Eso significaba que estaba escribiendo. No lo interrumpí. Salí al porche con una taza de agua caliente con limón. Elías ya estaba allí, envuelto en una manta, las piernas cruzadas, la cámara protegida con plástico a su lado, como un animal que no se abandona. ¿Le molesta que me quede?, preguntó. Al contrario, lo peor de la lluvia es ser el único que la escucha. Me senté a su lado. Compartió la manta sin mirarme. Solo la tiró un poco hacia mí, como un gesto automático. Era una presencia exacta, ni cerca ni lejos. Me gusta la lluvia, dijo. Es honesta, no se disculpa por ser como es. La gente le teme como al silencio, añadí. O como a la verdad. Tal vez por eso nunca vemos realmente quién tenemos enfrente. Porque estamos demasiado ocupados limpiando el lente. Lo miré. No su alma. No su rostro. Solo lo miré. Y me di cuenta de que no esperaba nada. No drama, no confirmación, solo estar ahí. Usted cambió desde ayer, dijo de pronto. Algo en usted está más liviano. Tal vez, o tal vez solo actúo bien. Usted no actúa. Es de esas personas que aprendieron a no romperse delante de otros. Reí. De verdad. Eso solo significa que viví demasiado tiempo en habitaciones donde nadie escuchaba. Él se inclinó, apoyó los codos en las rodillas. Le diré algo que nunca dije antes. Con algunas personas no hace falta buscar qué decir. Su sola presencia llena tanto que las palabras sobran. No respondí. Solo dejé que el silencio hiciera lo que tenía que hacer. La lluvia golpeaba el techo. La cámara respiraba bajo el plástico húmedo. La manta estaba tibia, no solo por el cuerpo, sino por el silencio.
Después de ese momento, nos quedamos un buen rato en silencio. No nos acercamos más, no nos tocamos, ni siquiera nos movimos. Fui yo quien se levantó primero, sin prisa. Traeré otra manta si vas a quedarte, le dije. ¿Y usted? Comenzó. Yo ya estoy cubierta de mantas, tengo suficiente. Asentí sin mirarlo. Mientras caminaba hacia la puerta, supe que ese no era un instante que cambia la vida, pero sí uno que te recuerda que sigues viva. Yo solía escribir cosas en libretas pequeñas, sin orden. Fragmentos que aparecían mientras lavaba platos, frases que cruzaban por la mente y no querían convertirse en historia. Esa mañana, mientras buscaba una lista de compras, abrí una libreta negra que siempre dejaba junto al microondas. Creía haber anotado algo útil, pero en su lugar encontré un párrafo corto, olvidado. Lo dejé sobre la mesa sin pensar. Fui a tender la ropa. Cuando volví, Julen estaba sentado justo allí, con la libreta en las manos. No la hojeaba. Solo la había abierto en una página. Sus ojos no estaban enojados, tampoco fríos. Solo atentos, como los que alguna vez usó para leer mi rostro. ¿Qué es esto?, preguntó sin cerrar la libreta. Sabía que había leído. No tenía muchos textos así, y justo ese no lo había borrado. Las personas son puertas. Algunas te dan ganas de quedarte, incluso si están cerradas. No pensaba mostrárselo a nadie, dije. Cayó ayer. No es sobre alguien, es sobre un estado. Julen sostuvo la libreta unos segundos más, luego la cerró con calma. La dejó frente a él, sin empujarla ni esconderla. No te estoy preguntando si me has sido infiel, dijo. Pero sé que entre nosotros apareció algo que ya no podemos recuperar. Y no sé si desapareció, o peor, si por fin se hizo visible. No supe qué responder. No fingí. Tal vez llevábamos años pretendiendo que no teníamos frío, y ahora que hace frío, cada quien busca su abrigo. Él asintió, como si escuchara mis pensamientos. Me miró sin reproches, ni tristeza. Solo claridad. No estoy enojado. Solo no sé qué hacer con esto. Y se fue a su cuarto. La libreta quedó sobre la mesa. No la llevó consigo. No la guardó. La dejó allí, como quien deja una conversación que no supo continuar. Salí al porche. Elías estaba grabando algo con la cámara. Cuando se giró, su expresión había cambiado. No sé si lo que sentía venía de fuera o de dentro, pero era visible. ¿Se siente bien?, preguntó. Depende de qué vara uses para medirlo. Apoyó la cámara sobre la mesa. Me miró. De verdad. Aquí todo va más lento. No es que vaya más lento, le dije, es que nadie corre. Asintió. Miraba el lago, donde la noche empezaba a tragarse los contornos. A veces me cuesta no hacer nada. Siento que pierdo el tiempo. ¿Y lo pierdes? No lo sé, pero aquí, no. No dije nada. Solo escuché. Él lo notó. Usted no es de las que sacan historias ajenas, ¿verdad? No. Si una historia quiere salir, ya encontrará la manera. Nos quedamos en silencio. Un pájaro nocturno cantó una nota breve, casi un eco. ¿Lleva mucho con él?, preguntó, sin forzar. No respondí de inmediato. Mucho, o tal vez algo parecido a toda una vida. No quiero meterme donde no debo. Es solo que usted no parece alguien que se haya perdido, aunque viva aquí. Lo miré, sin defenderme. A veces ni yo sé qué queda en mí y qué no.
A veces uno se esfuerza tanto en mantener el equilibrio que olvida si quería estar donde está o solo se quedó para no caer. No respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque comprendió que a veces el silencio no es vacío. Si alguna vez quiere hablar, no como madre, no sobre nada en particular, yo escucho, y no recordaré lo que diga. Sonreí, leve. Está bien. Nos quedamos ahí un buen rato más. Todo estaba en su lugar, y nada pesaba. No fuimos más cercanos, pero algo se volvió más simple, no entre nosotros, dentro de cada uno. Esa noche todos estábamos algo dispersos. Julen no salió de su habitación. Solo gritó desde el pasillo que no cenaría porque estaba fluyendo. Eso significaba que seguía escribiendo. No pregunté más. Encendí el brasero viejo en el jardín. La leña estaba húmeda, pero con paciencia encendió. El humo picaba un poco. Después, el olor a madera se volvió reconfortante. Elías salió con una taza en la mano. Siempre traía algo, aunque no lo bebiera. Un ritual. Yo estaba envuelta en una manta gruesa, sentada en el banco de madera. La luz del fuego proyectaba nuestras sombras sin detalles, solo contornos, y en eso había algo honesto. Se sentó sin decir nada, sin preguntar. Solo se sentó. ¿Se arrepiente de no haber hecho algo cuando todavía era posible?, preguntó, sin mirar el fuego ni mirarme. Antes creía que sí, pero luego entendí que lo que lamentamos no son los actos, son los estados. El no habernos escuchado. Asintió. A mí siempre me ha costado saber cuándo algo ya pasó y cuándo todavía no. La gente dice, todo está en tus manos. Pero, ¿cómo saber si ya lo tienes o solo lo imaginas? Guardé silencio. Eso no llega con experiencia. Llega con el silencio. No el de entre frases, el que viene de adentro. Desde su celular comenzó a sonar una música instrumental, bajita. Una lista cualquiera, sin letra. Escuchamos. Y entendí que él no tenía prisa, ni en gestos ni en palabras. Su calma no era espera, era presencia. Me tocó la mano. No de golpe, como si ya hubiera estado ahí desde antes. No aparté la mano, no porque no pudiera, sino porque en ese momento era sincero. No tenía nombre, no tenía etiqueta, era un toque humano. Como el agua, me incliné apenas un poco. Nuestros labios se encontraron. Fue breve, suave, sin tensión. Como si tocáramos algo que no era del otro, sino propio. Nos separamos casi de inmediato. Lo miré sin preguntas. No quiero romper nada, dijo, pero no podía no estar aquí. Esto ya pasó. No dijo más. Ni yo. No volvimos a tocar el tema. Él se quedó junto al fuego. Yo volví a la casa. No fue traición, no fue amor. Fue un instante vivo, que no quiso ser inicio ni final. Solo eso, un instante. A la mañana siguiente, justo cuando salía al porche con una taza de café, sonó el teléfono. Era Aina. Era temprano aquí, lo que significaba que allá ya era tarde. Mamá, ¿estás despierta? Ya no duermo, hija. ¿Y tú? Acabo de llegar a casa. Solo quería escucharte un poco. ¿Pasó algo? No, solo que no has escrito mucho últimamente. Pensé en llamarte, ver cómo estás. Me senté en la banca de madera. El café ya estaba algo frío, pero seguía sosteniendo la taza, como si me protegiera.
Todo tranquilo, dije. Aina guardó silencio unos segundos. Y Elías, ya llegó, ¿verdad? Llegó. Graba todo. Encuentra cosas en los paisajes que yo no veía. Es tranquilo. Dudó un instante. No te ha dicho nada sobre mí, ¿cierto? No, pero creo que aún queda un espacio en él donde tú habitas. Solo que no lo fuerza. Eso suena a él, murmuró. Nunca decía mucho sobre lo importante, solo lo vivía. Su voz no tenía rencor, más bien memoria. Mamá, sé que es raro preguntar esto, pero ¿estás bien con él ahí? Sí, hija, no tienes de qué preocuparte. Solo quería estar segura. Yo lo quise mucho. Y cuando todo empezó a romperse, no sabía cómo estar con él. Solo quería que se fuera. Apoyé la mejilla en la taza, fría. A veces las personas no saben cómo estar con otras. No es culpa, es experiencia. Puede ser. Solo quería saber si tú estabas bien. Estoy bien. Y te deseo paz, pero no la que se calla, la que respira. Ya estás diciendo esas frases tuyas otra vez. Sonreí. Las simples me las guardo. Seguimos hablando un poco más de nada. Y esta vez, eso fue suficiente. Cuando entré en la cocina, Elías ya estaba ahí, empacando con cuidado. Su cámara estaba en su funda, las baterías en fila. Sabía que yo había entrado, pero no se giró. No por frialdad, por respeto. ¿Te vas?, pregunté. Sí. Quiero grabar una última toma esta mañana. La iglesia en la colina. Luego, autobús a Toluca. Pensé que te quedabas un día más. Cambié de idea. Es lo correcto. Asentí. Se acercó a la mesa, tomó el termo, lo cerró con firmeza. Sin levantar la vista, dijo: no quiero convertirme en alguien que recuerdes con tristeza, ni que mi paso por aquí sea algo que debas justificar. No hay nada que justificar, Elías. Lo sé, pero a veces eso es precisamente la responsabilidad, irse antes de que algo se rompa. No respondí. La cocina estaba iluminada con luz suave. Olía a café. El silencio no era distancia, era aceptación. Usted es fuerte, pero no dura, por eso me da miedo herirla, aunque sea sin querer. No vine a dejar huella, solo a ver. Me miró por fin, sin pedir nada. Y vi... Y eso me basta. Para mucho tiempo. Julen apareció en la puerta, como pocas veces. Entró, nos miró a los dos. Elías lo saludó con un gesto breve. Julen asintió, tomó una taza, se sirvió café y salió al porche. No dijo nada. No preguntó, pero su espalda no era indiferencia. Era otra cosa. Tal vez alivio. Elías fue hacia la puerta, tomó su mochila. Si veo a Aina, ¿le digo algo? Ella ya sabe qué decir. ¿Y qué escuchar? Asintió. Me alegro de haber estado aquí, de verdad. No nos abrazamos. No nos despedimos como en las películas. Solo se fue. La cámara hizo un leve golpe dentro de la mochila al cerrarse la puerta. Me quedé sola en la cocina. Y por primera vez, el silencio no fue ausencia. Fue respuesta. Más tarde, al entrar en el despacho para ventilar, vi una carpeta grande sobre la mesa. No estaba allí por azar. No era uno de esos montones de papeles que Julen solía dejar desperdigados. Esto estaba ordenado. No buscaba nada. Solo recogía tazas vacías,
pero la carpeta, en su forma, parecía esperar. Me senté, la abrí, no por curiosidad, por ese impulso de comprobar si todavía queda pan en la alacena. El manuscrito estaba completo, sin notas al margen, sin frases tachadas. Pasé las primeras páginas. Entre la portada y el inicio había una dedicatoria para la mujer que veía cada día, pero a la que durante mucho tiempo no supe mirar de verdad. Me quedé largo rato con esa página entre las manos. No era poética, no era brillante, era cierta. Esa tarde, mientras picaba hierbas para la sopa, Julen entró. Tenía un suéter cómodo, la mirada cansada, pero ya no hueca. ¿Lo viste?, preguntó. Lo vi. Tomó una taza. Se sirvió agua. No se sentó. Solo se quedó ahí. Durante mucho tiempo pensé que tenía que sacarte de esta quietud, pero no lo hice, y ahora veo que quedarse también es mucho. Asentí. No soy el hombre que rescata. No convierto la vida en algo brillante, pero puedo estar, si aún me dejas. No respondí enseguida. Algo en mí se aflojaba. No era culpa ni rabia. Era ese silencio que me había sostenido disfrazado de equilibrio. Me incliné. Las lágrimas no llegaron por dolor, sino por calma. Por fin, calma. Yo no espero que todo vuelva a ser como antes, dijo, pero quiero estar en lo que es. Está bien, dije. Intentemos no estar a cada lado. Asintió. Se acercó. No me tocó. Solo se puso lo suficientemente cerca. No tanto como para que quisiera huir, y eso ya era nuevo. Aina llamó cerca del mediodía. Su voz sonaba lejana. No por la distancia, por lo que había soltado. «Mamá, ¿estás ocupada?» «Siempre tengo tiempo si tú llamas». Reímos, sin esfuerzo. «Estoy en Bolivia. Aquí todo es distinto, incluso la luz». Dudó. «Diego está aquí. No estamos juntos, pero él parece otro, más callado, más tranquilo». Me apoyé en la encimera, mirando por la ventana. El lago seguía allí, transparente. Dijo una frase el otro día. «Allí crecí 10 años en una semana». La dijo como si fuera nada, pero fue exacta. Sonreí. A veces uno no entra en un hecho, entra en un entorno, y algo dentro se acomoda. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú y papá están bien? Ya no corremos a fingir que todo está bien. Y eso lo hace más liviano. No hay enojo, solo más cuidado. Suena como lo correcto. Ninguno de nosotros es correcto, hija. Solo aprendimos a no temerle a lo que no se resuelve. Ella asintió. Lo sentí, aunque no pudiera verla. ¿Querías decirme algo más? No. Solo quería escucharte. Entonces, aquí estoy. Siempre estaré. Después de colgar, no volví a mis tareas. Me quedé frente a la ventana. Las hojas se movían con el viento, tímidas, como si también aprendieran a estar vivas sin hacer ruido. No pensaba en Julen, ni en Elías, solo estaba, por primera vez en mucho tiempo. No repasaba frases, ni escenas, ni recuerdos. Todo lo que debía quedarse, se quedó. Lo demás salió sin cerrar la puerta. Me puse un suéter, tomé mi taza, salí al porche. El lago respiraba, y por fin, eso fue suficiente.